Hola, buenas tardes. ¿Escuchan? ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Sí, sí. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a esperar un minutito más para que ya sea la hora y empezamos. Veo que hay poca gente. 11. ¿Ayer tuvieron clases? ¿Esta semana tuvieron clases? Sí, Sí, doctor, sí, hubo clases. Bien. ¿Qué estuvieron viendo? ayer ejercicio de la acción y, bueno, ayer ejercicio de la acción, la otra no me acuerdo mucho. ¿Pero tuvieron clase también lunes y martes? Sí, Bien. A mí me figuran en el lunes estuvieron viendo condena condicional y suspensión de juicio a prueba. Y el martes penas en particular. ¿Tuvieron clase de eso? Condena de ejecución condicional y suspensión de juicio a prueba estuvieron el lunes. Sí, ¿Sí? ¿Lo dio el doctor Ricker eso? lo dio el doctor Ricker. Bien. Y el martes estuvieron con el doctor Caparelli. Sí, tuvimos, si no recuerdo, los diferentes tipos de penas, pena accesoria. Bien. Bueno, perfecto. Vamos a arrancar entonces. Hay poca gente. Este es un tema, digamos, que sale de lo que es la teoría del delito. Hoy vamos a hablar básicamente de libertad condicional. Y me interesa, ahora cuando ya empecemos, ubicarlos, qué instituto dentro del proceso penal, qué instituto en el tiempo, en qué oportunidad se aplica la libertad condicional. Ustedes habrán visto que todavía seguimos con la teoría del delito, pero se están mechando algunos temas, como estos que tienen que ver con la pena, con la determinación judicial de la pena, con la ejecución de la pena. Justamente la libertad condicional tiene que ver con eso, con un modo de ejecución de la pena. Ahora vamos a discutir un poco la naturaleza jurídica de la libertad condicional, vamos a compararla con otros institutos que por suerte ya han estado viendo, entonces va a ser más sencillo, concretamente la suspensión de juicio a prueba y la condena de ejecución condicional, que si bien tienen algunas notas en comunes con la libertad condicional, son institutos totalmente distintos y, como les decía, operan en etapas procesales distintas. Bueno, me escuchan todos bien, ¿no? Bien. Vamos a repasar un poquitito, justamente haciendo hincapié en esto último que dije. Que nos ubiquemos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de libertad condicional y que lo sepamos distinguir de otros institutos, que no nos confundamos. El día lunes pasado, entonces, con el doctor Ricker, vieron la suspensión de juicio a prueba, o también conocida como probation, y la condena de ejecución condicional. La suspensión de juicio a prueba, o también conocida como probation, en realidad es un instituto relativamente, en Argentina, relativamente moderno, de la década del 90, una incorporación al Código Penal. No me voy a detener, simplemente voy a dar algunas notas para ubicarnos, porque ya lo dio el doctor Ricker. Pero es un instituto que tiene naturaleza penal y procesal penal. No obstante, fue legislado, incorporado al Código Penal, ¿sí? Más allá que cada provincia después lo reglamenta en sus respectivos códigos procesales penales. Pero si ustedes analizan los artículos 76 bis y siguientes del Código Penal, que regulan este instituto de la probation, van a ver que algunas reglas también tienen que ver con lo procesal. La idea un poco es
que tuvo el legislador nacional es que sea una ley marco, ¿sí?, que rija para toda la República Argentina, sin perjuicio de la reglamentación que, como les decía recién, cada provincia y la impronta que le da, pero es digamos, un piso que cada provincia debe respetar. Esto después lo vamos a ver, esta forma de legislar, esta metodología, es muy común. En la ley, por ejemplo, la ley de ejecución penal, 24.660, también establece una serie de reglas comunes para todas las provincias, las cuales no pueden, las provincias no se pueden separar, sin perjuicio que puedan mejorar en su reglamentación los institutos, pero no pueden ignorarse la regulación de institutos en esa ley 24.660. Eso está muy relacionado con lo que vamos a ver. Volviendo entonces un poco a lo que es la suspensión del juicio a prueba, si hacemos un poco de historia, en la Argentina, como les decía, es un instituto moderno, fue incorporado al Código Penal en la década del 90, y si bien el nombre popularmente se le da como un nombre de probation, en realidad la probation es un instituto norteamericano o anglosajón que hace mención al instituto justamente que vamos a ver hoy, que es la libertad condicional. Es decir, se asigna en la última etapa de la pena, se asigna un oficial de probation para el condenado que justamente controla, inspecciona esa última etapa en libertad del imputado, seguramente con un trabajo, etc. Entonces hace un control de eso. Y se ha tomado el nombre de probation, pero en realidad la probation norteamericana tiene que ver con esto. Es más parecida a la libertad condicional nuestra que lo que es la suspensión de juicio a prueba. Lo más parecido a nuestra suspensión de juicio a prueba en el sistema norteamericano es la diversion, que justamente tiene digamos, analogía con nuestra suspensión de juicio a prueba. En esa línea de tiempo que a mí me interesa marcar para que ustedes cuando estudien no se confundan, es muy común en los exámenes, etcétera, porque como les decía hoy, tienen notas en común, sobre todo la suspensión de juicio a prueba con la condena de ejecución condicional. Tienen notas en común y ahora las vamos a ver. Creo que el doctor Ricker les habrá marcado seguramente, pero me interesa reafirmar estas diferencias y estas notas en común para que ustedes las tengan bien claras. Primero, en esta línea de tiempo procesal, digamos, la suspensión del juicio a prueba, como su nombre lo indica, aprovechen, digamos, el título como para suspensión de juicio a prueba o suspensión de proceso a prueba, se le dice de las dos maneras, y tiene que ver con eso, con que el proceso se suspende, como si yo estoy viendo una película y pongo pausa, bueno, se deja en suspenso y se somete al imputado, siempre y cuando el imputado lo quiera hacer. De hecho, la ley lo que establece, y la mayoría de los códigos procesales establecen que es el imputado el que debe solicitar a la jurisdicción que se le conceda entre comillas, beneficio o derecho, ¿sí? Bueno, con la anuencia, con la voluntad del imputado, se solicita se suspenda el proceso y se ponga al imputado a prueba en relación a una serie de reglas de conducta por un tiempo determinado. Ya esto es repaso a lo que estuvieron viendo los requisitos de admisibilidad de la suspensión del juicio de prueba, ¿no? Entonces se lo somete por un tiempo determinado a una serie de reglas de conductas, se lo condiciona también a que repare el daño económico, el perjuicio patrimonial presuntamente ocasionado. No se exige que reconozca culpabilidad, aquí no se está juzgando la culpabilidad de la persona, simplemente se suspende el proceso y se lo pone a prueba al imputado, y hay un requisito negativo, es que no vuelva a cometer un nuevo delito.
Si cumple con esas reglas de conducta, repara el daño, o ofrece, mejor dicho, reparar el daño en la medida de sus posibilidades económicas, y cumple durante el tiempo de la suspensión del juicio de prueba con todas estas reglas de conducta y no comete un nuevo delito, la consecuencia jurídica es que se va a extinguir la acción penal y se lo va a sobreseer. Es decir, que desde el punto de vista procesal, sabemos que el sobreseimiento equivale a una absolución, con lo cual la persona, para que nos entendamos, no le van a quedar antecedentes penales, simplemente se abrió una causa penal, una investigación en su contra, en un momento se lo sometió a prueba, se suspendió ese proceso, y se cumplió con todas las reglas por un tiempo, no cometió nuevo delito y repara el daño en la medida de lo posible. El beneficio que tiene el imputado es nada más y nada menos que se extinga la acción penal, se lo sobresea y no le quede antecedente penal. Esto está pensado como, desde el punto de vista de política criminal, lo que trató de evitar es evitar los encierros a penas privativas de libertad de corta duración, que es inconveniente de todo punto de vista, descongestionar los tribunales. Son todas, digamos, pautas de política criminal que se tuvieron en cuenta por el legislador para establecer como una primera oportunidad que da la ley penal al primario, a la persona que no tiene antecedentes penales, que este es otro requisito básico de procedencia del instituto, la suspensión del juicio de prueba, es decir, la persona no tiene que tener antecedentes penales y tampoco tiene que haber gozado de una suspensión de juicio de prueba anterior, salvo que hayan pasado 8 años o 10 si los dos delitos fueran dolosos. Todo esto repasar lo que vieron el lunes, ¿sí? Díganme que sí, alguno y sigo. O dije algo raro que tenemos que detenernos. Algo que no entendieron. No. ¿Estamos bien? Con el repaso de lo que ya vieron el lunes, ¿sí? Bien. Sí. No voy a entrar en detalles, ¿sí? Estoy haciendo vuelo de pájaros, ¿sí? Un repaso. Por supuesto hay mucho más para hablar de esto, que el doctor Ricker seguramente les habló qué pasa con las penas de inhabilitación, qué pasa con los funcionarios públicos, el daño ofrecido como reparación es un daño total, o tiene la vía civil expedita el damnificado si no quiere aceptar qué se entiende por comisión de un nuevo delito, si es la apertura de un nuevo proceso, o tiene que haber una sentencia condenatoria, etcétera, etcétera. Es decir, se ha escrito mucho, ha habido interpretaciones restrictivas en un inicio, seguramente el doctor Ricker les ha mencionado el plenario Cosuta, que es un plenario de Capital Federal, que era muy restrictivo en todos los aspectos, incluso acotaba mucho la aplicación del instituto porque hace un análisis en abstracto, es decir, dejaba fuera todo, de acuerdo a la escala penal, dejaba fuera delitos como robo, o como algunas lesiones que justamente se apuntaba a evitar procesos para delitos de menor cuantía, como son estos ejemplos que le estoy poniendo. El robo tiene una pena máxima de 6 años. Si uno interpreta de forma restrictiva, formal, literal, el artículo 76 bis, va a decir, bueno, el robo entonces no se puede suspender el juicio de prueba en robo. Pero haciendo una interpretación amplia, como sucedió con la jurisprudencia posterior, bueno, se admite un análisis en concreto. Entonces si el mínimo de la escala penal es menor a 3 años, entonces procedería a la suspensión del juicio de prueba. Y esa es la interpretación unánime para los delitos. Después hay otras cuestiones, si la conformidad al fiscal es vinculante, qué ocurre en ciertos procesos como los delitos en donde se encuentran víctimas menores de edad o víctimas mujeres, y hay una cuestión de género ahí, hay un fallo de la Corte Góngora, que justamente aplicando criterios digamos, derivados de normas internacionales, de responsabilidad que tiene el Estado, establece que como jurisprudencia que para ese tipo de delitos no correspondería la suspensión del juicio de prueba. Está discutido esta cuestión, doctrinariamente también, etc.
Bueno, esto es más o menos el ABC de lo que es la suspensión del juicio a prueba y todos los temas que ustedes tienen que saber. Pero me interesa entonces decir que la suspensión de proceso a prueba, de juicio a prueba, quédense con esta imagen gráfica. Hay una causa abierta respecto de un ciudadano, que se le llama imputado, una causa penal, se le imputa tal delito, supongamos robo, o hurto, o estafa, y en un momento, porque se dan ciertos requisitos, que la persona no tiene antecedentes penales, que el delito lo permite, bueno, todos los requisitos que fuimos viendo, sea el fiscal que le propone a la defensa, sea la defensa técnica que le pide al fiscal, o al juez o al tribunal, o sea el propio imputado, no hay límites, digamos, para... Sí hay límites temporales que tienen que ver con que la suspensión de juicio a prueba se dice que se puede aplicar incluso alguna doctrina, incluso iniciado el debate y hasta el momento de los alegatos. Se podría, digamos, hacer una presentación de pedido de suspensión de juicio a prueba. Bueno, por lo general, la suspensión de juicio a prueba se hace o en la etapa investigativa o en la etapa ya intermedia o ya cuando recién llega la causa para hacerse un juicio oral y público. En la etapa de ofrecimiento de prueba, cuando ya se está preparando el juicio, suelen hacerse pedidos, digamos, las partes hacen acuerdo de lo que se llama acuerdo de suspensión de juicio a prueba, o el imputado directamente le pide al juez correccional o al tribunal que le corra a vista al fiscal porque quiere que se suspenda el juicio a prueba. Quiero que se entienda clarito que estamos en etapa procesal, ¿sí? Estamos en la etapa de investigación, o estamos en la etapa intermedia, o estamos en una etapa anterior al juicio, ¿sí? Más allá, repito, que la doctrina aceptaría, y esto está un poco discutido, porque hay reglas procesales que dicen que la suspensión de juicio a prueba tiene un límite, que es, en algunos códigos dicen hasta la requisitoria de elevación a juicio, otros hablan del acuerdo se puede presentar hasta un mes antes del debate, lo mismo que los juicios abreviados. Lo cierto es que con una interpretación amplia, los tribunales en general han aceptado suspensiones de juicio a prueba hasta el momento del debate, incluso antes de los alegatos. Bien. Pero quiero que les quede absolutamente claro que es en etapa procesal. ¿Por qué quiero diferenciar esto? Porque ahora vamos a estudiar un poquito lo que es la condena de ejecución condicional, o condena en suspenso, como se llama, el artículo 26 del Código Penal, que es otro instituto, que si bien tiene notas en común con la suspensión de juicio a prueba, es otro instituto, y que opera una vez que se realizó el juicio, ¿sí? Y que el juez está determinando judicialmente la pena, ese tema ya también lo vieron, está determinando el monto de pena que va a imponer, y entonces va a verificar el juez si debe hacerlo de una pena de cumplimiento efectivo o una pena que puede dejar en suspenso, o de ejecución condicional. Para eso va a ver si se dan los requisitos, y esto sí tiene en común con la suspensión de juicio a prueba. Pero fíjense que son dos etapas totalmente distintas. Suspensión del juicio a prueba, no me voy a cansar de decirlo, en la etapa investigativa, en la etapa anterior al juicio, básicamente. Condena de ejecución condicional, al momento de determinar judicialmente la pena, el juez verifica si va a imponer una pena, obviamente, si lo considera culpable a la persona, si lo va a condenar, si lo considera culpable, determina judicialmente la pena de acuerdo al delito que se le imputó, y dentro de la escala punitiva, y va a verificar si se dan los requisitos o no para imponer una condena de ejecución condicional. ¿Sí? De lo contrario, va a imponer una condena de efectivo cumplimiento, es decir, de encierro carcelario. La condena de ejecución condicional, como su nombre lo indica, es una condena que permite al primario, a aquella persona que no tiene antecedentes penales, a aquella persona que la primera vez que, digamos, llega a un juicio y es condenado, ¿sí? Le da una oportunidad a la ley penal para esa condena no cumplirla en encierro efectivo, sino que sometido a una serie de reglas de conducta, esa ejecución de la pena va a ser en libertad, es decir, en su domicilio, en la calle, donde quiera, siempre y cuando cumpla con las reglas de conducta. Y ya vieron ustedes que si no cumple con las reglas de conducta, lo que ocurre, se revoca la condicionalidad de esa pena,
y, digamos, va a ser inmediatamente de efectivo cumplimiento. Entonces, no voy a entrar a analizar en detalle la procedibilidad de la condena de ejecución condicional, pero ya quiero diferenciar los momentos, en este tiempo, en este hilo procesal. Repito, la condena de ejecución condicional es en el momento de determinación judicial de la pena, una vez terminado un juicio oral y público, donde el juez debe determinar qué pena va a imponer. Una pena de efectivo cumplimiento o una pena de ejecución condicional. Lo que tiene en común con la probation, con la suspensión de juicio a prueba, es que procede en los mismos casos, para penas de hasta 3 años de prisión. ¿Sí? Eso tiene en común los dos institutos. También tienen en común que hay como una prueba, una condición, una serie de pautas de conducta. De hecho, se remite tanto la suspensión de juicio a prueba como la condena de ejecución condicional, se remite al artículo 27 bis del Código Penal, que establece las reglas de conducta. Entonces, fíjense que tienen algunas notas en común los dos institutos, pero son distintos, operan en momentos procesales distintos. Uno, repito, no me canso de decirlo, es para la persona que está procesada, está imputada, y la otra tiene que ver con el que va a ser condenado en el momento de la sentencia. En la suspensión de juicio a prueba no se analiza la culpabilidad del imputado, se detiene, como que se pone pausa a una película, se le da una oportunidad, se lo somete a una prueba, una serie de reglas de conducta, tiene que ofrecer el daño en la medida de sus posibilidades, ¿sí? No debe cometer un nuevo delito. En la condena de ejecución condicional sí se lo declaró culpable de un injusto, ¿sí? Repito, sí se lo declaró culpable de un injusto después de un debido proceso, después de un juicio oral y público donde se llevó a cabo toda la prueba y el juez o tribunal consideró que era culpable, ¿sí? De un injusto. Y se lo condena. Se lo condena a una condena, repito, de ejecución condicional porque se dan los requisitos de la condena de ejecución condicional. Y rige también una regla de política criminal que significa que los jueces deben evitar, como doctrina, como dogmática, esto es, los jueces deben evitar toda condena de encierro, de pena de corta duración, porque resulta, desde todo punto de vista, inconveniente, que una persona, ¿por qué? Porque no cumple con los fines de la pena, porque la persona sale en poco tiempo, justamente no puede reeducarse o resocializarse, entonces el poco tiempo que está, realmente sale peor, se dice vulgarmente, sale peor de lo que entra, en el sentido de que copia todo lo que es la peor dinámica que tiene un lugar de encierro, una penitenciaría, donde, bueno, ya vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? ¿Se entendió bien la diferencia? Que son institutos que tienen notas en comunes, pero son distintos, tienen naturaleza distinta, operan en momentos procesales diferentes, ¿sí? No confundan. Y después ahora, todo esto para llegar a la libertad condicional, que la vamos a ubicar en el tiempo y sí vamos a analizarla bien. La libertad condicional ya es un instituto que opera en la última parte de la pena ya impuesta, una condena sí de efectivo cumplimiento, una pena privativa de la libertad sí de efectivo cumplimiento, ¿sí? Y que el legislador estableció que en esta última etapa de la pena, la persona siga cumpliendo pena, y eso habla un poco de la naturaleza del instituto, pero en libertad, con condiciones, con restricciones. Entonces, ¿qué es la libertad condicional? Está prevista, regulada en los artículos 13/17 del Código Penal, 13 a 17 del Código Penal, y se podría decir que es el periodo durante el cual el penado sale de su encierro, pero queda sometido a una serie de obligaciones. Es una característica del sistema progresivo y forma parte de la pena. Esto es muy importante.
Cuando hablamos de ejecución penal, creo que ya estuvieron viendo algunos principios de lo que es la ejecución penal. Esto es, ustedes saben que dentro del sistema republicano de gobierno, división de poderes, cada digamos, poder del Estado tiene sus funciones, sus roles distintos, y en este sistema republicano y democrático de gobierno, la importancia que está regulada por la Constitución Nacional, que entre esos poderes existan controles, y que de esa manera el poder se ejerza de forma equilibrada, ¿sí? Principio republicano de gobierno, artículo 1 del Código, de la Constitución Nacional. En lo que tiene que ver con el derecho penal, básicamente el legislador, poder legislativo, sanciona las leyes, el Poder Judicial administra justicia y aplica esas leyes al caso concreto, ¿sí? Y el Poder Ejecutivo administra y hace cumplir esa pena dictada por el Poder Legislativo. Fíjense que en lo que es entonces el proceso penal, como intervienen los tres poderes del Estado. ¿Sí hasta ahí? Bien. Sí, sí. Bueno. El Poder Ejecutivo, entonces, es el que lleva a cabo, da cumplimiento, pero, y sobre todo en los últimos, le diría 30 años, ha habido toda una marea legislativa para regular lo que era lo que es el modo de cumplimiento de la pena, que queda sometido al Contralor. Si bien es el Poder Ejecutivo que hace cumplir esa pena que dispuso el Poder Legislativo, el juez, ¿sí? La jurisdicción, los jueces, controlan el modo de cumplimiento de esa pena. No queda a disposición administrativa del Poder Ejecutivo solamente. Si bien las penitenciarías son de resorte del Poder Ejecutivo, todo el servicio penitenciario, etc., es una rama del Poder Ejecutivo, todo lo que tiene que ver con el modo de cumplimiento de la pena es ejecutado por el Ejecutivo, valga la redundancia, pero es controlado por el Poder Judicial. Y de hecho, hace 25 o 30 años, se han sancionado y se han regulado, se han creado, mejor dicho, cargos que ocupan específicamente esta materia. Porque antes, esta labor de contralor de cómo se cumplía la pena, la hacían los jueces que dictaban sentencia. El mismo juez de sentencia, o tribunal de sentencia, era el que controlaba, hacía el cómputo de pena, verificaba si la persona solicitaba una libertad condicional, etcétera, etcétera, si el cumplimiento de la condena a ejecución condicional estaba siendo cumplida, de la mano del patronato deliberado, que ahora vamos a ver, pero eran los jueces de sentencia. Bueno, cada vez se le dio más importancia, incluso se le dio mucha importancia a los fundamentos, porque había como un vicio que significaba que todo lo que tenía que ver con el injusto y la culpabilidad, los jueces en la sentencia lo fundamentaban perfectamente bien, pero al momento de determinar judicialmente la pena, decían sin mayores fundamentos que le correspondía una pena X, ¿sí? Y elegían una pena que estaba por el mínimo, por el medio, por el máximo, sin justificar absolutamente nada. No valoraban demasiado ningún atenuante, ni agravante, ni de valor de acción, ni de resultado, ni grado de culpabilidad, es decir, no justificado. Eso fue, digamos, revisado jurisprudencialmente y hubo en la década del 90 varios fallos donde declaraban la nulidad de las sentencias porque los jueces no fundamentaban la determinación de la pena que imponían. A partir de esa jurisprudencia que avanzó, el legislador entonces creó cargos de ejecución, de jueces de ejecución penal. Creó cargos, si ustedes hoy, por ejemplo, en Mar del Plata, cada provincia tiene, pero en la provincia de Buenos Aires hay jueces de ejecución penal que se encargan de controlar el modo de cumplimiento de las penas. Es decir, cuando la persona ya pasa de ser procesado a penado, porque terminó un juicio oral y esa sentencia quedó firme,
pasada en autoridad de cosa juzgada, la persona pasa de ser procesado o enjuiciado a ser un condenado, a un penado, ¿sí? Donde rige, ya el encierro tiene que ver con los fines de la pena, en teoría, ¿sí? Bueno, eso lo atiende ¿quién? Los jueces de ejecución. En la provincia de Buenos Aires, concretamente, hay jueces de ejecución. Las leyes de ejecución penal, que fueron modificándose desde los 30 años atrás, 20 años atrás, la que hoy les nombraba, la ley 24.660, que es una ley federal, una ley nacional, marco se le dice, ¿por qué? Porque regula el modo de cumplimiento de la pena a nivel nacional y establece que es una ley justamente marco porque establece que las provincias podrán en su reglamentación o dictar las leyes de ejecución penal correspondientes, pero no podrán brindar menos derechos de lo que establece esa ley marco 24.660. En nuestra provincia de Buenos Aires rige la ley 12.256, ¿sí? De ejecución de la pena, y establece, respeta toda la regulación de la ley nacional, incluso establece algunos, reglamenta a favor, más a favor incluso que la ley 24.660 nacional. Y eso está permitido, es decir, mientras se respete el piso que establece Nación, las provincias pueden, en su reglamentación, digamos, flexibilizar, ser un poco más laxos en cuanto a cómo se aplican los institutos, por ejemplo, de salidas transitorias, de libertad asistida, de periodos de semilibertad, etcétera, que ahora vamos a ver. No es el tema que a mí me ocupa concretamente, pero todo lo que les voy diciendo va a servir para que ustedes después puedan entender bien lo que es la libertad condicional. En este íter, en este camino, que ya no es el íter crímenes que veíamos en la tentativa, sino que es un íter de cumplimiento de la pena, es un camino de cumplimiento de la pena, que arranca, que empieza desde el minuto 1 que haya estado encerrada la persona. A veces la persona, durante el proceso y hasta el juicio, no tuvo encierro, no estuvo privada de la libertad. En otros casos, en los más graves, en donde se justifica que la persona es peligrosa procesalmente, bueno, ha estado privada de la libertad, ha estado encerrada, bajo el instituto que se llama prisión preventiva, detención, prisión preventiva. Prisión preventiva justamente es una medida de coerción personal, cautelar, es decir, lo que trata de evitar es que se cumplan los fines del proceso, lo que trata de evitar que la persona no se fugue, lo que trata de evitar es que la persona no se presente al juicio. Y también tiene una faz que tiene que ver con que en algunos casos trata de evitar que la persona no entorpezca la etapa probatoria, la etapa de investigación y la etapa previa al juicio, ¿sí? Por ejemplo, amenazando testigos, destruyendo pruebas, amenazando peritos. Entonces, cuando se prueba que esa es la actitud que tiene el imputado, eso justifica que la persona, mientras espera que se haga la investigación y que se haga el juicio, está encerrado en prisión preventiva, está privado de la libertad en prisión preventiva, ¿sí? Estos son los fundamentos, porque no tiene carácter punitivo la prisión preventiva, no es un anticipo de pena, no debe ser un anticipo de pena, pero si bien durante el proceso la regla es la libertad del sujeto, en ciertos casos de excepción, cuando se prueba que la persona es peligrosa procesalmente, es decir, que se va a fugar, que no se va a presentar al juicio, que va a entorpecer la labor probatoria, se lo encierra en prisión preventiva. ¿Sí? ¿Sí hasta ahí? ¿Alguna duda de lo que vengo hablando? ¿No? ¿Todo tan claro está? Bueno, sigamos entonces. En esta entonces, yo les decía que este íter, este camino, empieza, ¿por qué? Porque, supongamos, una persona comete un hecho grave, un homicidio, supongamos, un homicidio doloso, lo comete en flagrancia, es decir, la policía lo detiene en el mismo momento que inmediatamente termina de cometer el hecho, los vecinos le llaman a la policía, la persona está con el arma, con un cuchillo en la mano, con la remera
llena de sangre, hay 3 testigos que le dicen a la policía, ni bien llegan, fue él, yo lo vi recién como mató a la mujer, etc. Bueno, sería, en principio podría ser un femicidio, ¿sí? Es un hecho muy grave, uno de los más graves del Código Penal. Digamos, los delitos contra la vida, el Código Penal, la parte especial, inaugura con los delitos contra la vida. Bueno, por el monto de pena en expectativa, es decir, tiene una pena, si es un femicidio, tiene pena perpetua, nada menos, privativa de la libertad, pena perpetua. Y si es un homicidio doloso simple, tiene una pena de hasta 25 años de prisión. Entonces, esa persona va a ser aprendida a disposición del fiscal. El fiscal en 24 horas le tiene que recibir declaración para ver si quiere declarar o no tiene obligación de declarar, en principio de inocencia constitucional, que su silencio no puede ser utilizado en su contra, el fiscal sigue con la investigación, es probable que por el monto de pena en expectativa, al inicio de la investigación, el fiscal le pida la detención inmediatamente al juez, y es muy probable que el juez la otorgue, y después va a tener 15 días o 30 días el fiscal para ver si tiene prueba suficiente para pedir la prisión preventiva de esta persona, y que durante el proceso, durante toda la investigación, esté privado de la libertad. Si el fiscal tiene prueba suficiente, o sea, así se lo va a pedir al juez, y si el juez considera que es peligroso procesalmente y que hay verosimilitud en el derecho porque hay prueba en su contra, y peligro en la demora, porque si lo da en libertad puede darse la fuga, le va a dictar la prisión preventiva, ¿sí? Todo ese encierro, toda esa privación legal de la libertad, repito, porque está controlada por un fiscal y por el juez, ¿sí? Con también posibilidades de recurrir. Supongamos que el juez dicta una prisión preventiva, bueno, el defensor puede pedir que se revea esa decisión del juez y recurrir con un recurso ordinario de apelación. Y en definitiva va a ser la Cámara de Apelaciones en una de sus salas, con 3 camaristas que van a confirmar o revocar lo que haya decidido el juez de grado, ¿sí? El juez inferior. Así opera más o menos, para que también se empapen en concreto de cómo puede ser un proceso penal y no estemos con fórmulas matemáticas en el aire y no entiendan nada, ¿sí? ¿Les sirve esto? Dígame un sí, aunque sea, así arranco. ¿Les sirve? Sí, Bien, digamos. gracias. Digo entonces, repito, una y otra vez, que este camino, este íter, empieza si hay persona detenida, si hay una persona privada de la libertad. ¿Por qué? Porque en el momento, supongamos que llega a juicio después y se lo condene, siempre supongamos, ¿no? En la hipótesis, se lo condena, se va a mandar a hacer un cómputo de pena, supongamos, homicidio simple, se lo condena a 15 años de prisión, ¿sí? 15 años de prisión, perfecto. Entonces, se va a hacer un cómputo de pena. Esos 15 años de prisión, el tiempo que el imputado llevaba en prisión preventiva, supongamos 2 años, desde el momento que quedó detenido, privado de la libertad, esos 2 años, de acuerdo al artículo 24 del Código Penal, se le computan a los efectos de la pena. Entonces le van a restar, supongamos, ¿no? Justo 15 años de pena, cumplió 2 años de prisión preventiva, le van a restar 13 años de pena. Después está el tema ahí de si hay diferencias entre la prisión y la reclusión. Ese tema seguramente ya lo han visto, no me toca específicamente a mí, ya lo hablamos ante una pregunta de algún alumno en la clase pasada, y les adelanto, por si ya no lo estudiaron, que la reclusión dogmática y jurisprudencialmente se entiende que está derogada. La reclusión es una pena más severa desde el punto de vista justamente de su cumplimiento, con trabajo forzado, con un lugar de detención más severo que el de la prisión. Así estuvo pensado. En los hechos, a lo largo de todo el siglo pasado, piensen que el Código Penal es del año 1921, en definitiva, nunca tuvo diferencia. Sí, si uno analiza la parte general del Código Penal, y ahora vamos a ver que, por ejemplo,
la forma de hacer el cómputo de pena, le resta días de prisión preventiva y le cuenta la prisión, una pena de prisión 1 a 1, es decir, un día de prisión preventiva por un día de pena, de condena. Pero si fue condenado a reclusión, el código en el artículo 24 dice que se va a contar 2 días de prisión preventiva por 1 de condena. ¿Sí? Bueno, eso no se aplica más, si es que alguna vez se aplicó. ¿Por qué? Porque se entiende que está tácitamente derogada por varios factores, pero principalmente a partir de la sanción de la ley 24.660, esta ley de ejecución penal nacional, que derogó varios artículos de la ley anterior, que denomina a todos internos, ni siquiera lo llama ni prisioneros ni reclusos, directamente habla del término de internos, pero principalmente se deroga porque ha caído en desuso, en desuetudo, ya les digo, porque no se han implementado del minuto 1 ningún establecimiento distinto, más allá del penal de Seiza, o la cárcel del fin del mundo, que era una cárcel donde se aplicaba una pena de relegación, porque era más que nada para presos políticos, etc., o presos que en la época se los consideraba que eran comunistas, socialistas, etc. Tiene toda una carga histórica que duró muy poco tiempo, fue muy famosa, la pena, la penitenciaría de Ushuaia, pero duró poco tiempo. Volvamos entonces. Este tiempo entonces de prisión preventiva se le debe contar como pena. Cuando se hace un cómputo de pena, la persona que fue condenada, y repito, para ser considerada condenada y no procesada, la sentencia que la condena tiene que haber pasado a una autoridad de cosa juzgada. Tiene que estar, como se dice, firme. Si no está firme porque hay un recurso de casación o extraordinario ante la Suprema Corte, o ante la Corte Suprema, más extraordinario todavía, si digamos está pendiente de un recurso, la persona procesalmente digamos, es considerada procesado con todo lo que ello implica. La diferencia entre procesado y condenado tiene varias implicancias. Primero, que es el procesado en privado de la libertad se considera que todavía está sufriendo prisión preventiva. Esto tiene que ver con que hay pactos internacionales suscritos por la Argentina que establecen que tiene que haber plazos razonables de prisión preventiva y establece como pauta de plazo razonable los 2 años de proceso. Entonces, ¿qué ocurre con la persona que ya tiene juicio, pero que tiene un recurso interpuesto, se lo considera procesado y ya lleva 5 años de prisión preventiva? ¿Sí? O que la causa, porque es compleja y el tribunal no pudo hacer el juicio, entonces está esperando juicio y ya pasaron 2 años, 3 años, 4 años de prisión preventiva. Bueno, hay algunas resoluciones que han puesto en libertad a la persona para cumplir con esos pactos y con esos convenios internacionales. De todas formas, esos convenios dejan una cláusula abierta ahí para considerar en todo caso la complejidad del caso concreto y también la actitud procesal que ha tenido el imputado y su defensor, porque si se nota que el imputado y el defensor están, digamos, poniendo trabas permanentemente para que la sentencia no quede firme, pareciera que uno no puede alegar su propia torpeza, es un principio general del derecho, y la doctrina de los actos propios llevarían a que el plazo no deja de ser razonable, porque es la propia defensa que está poniendo, digamos, palos en la rueda para que el juicio no se haga, supongamos. ¿Sí? Bueno, una vez que la persona es condenada con condena firme, que pasa a ser condenado, automáticamente se le aplican los principios para el condenado. Lo rige la ley de ejecución penal, vamos a tener en cuenta lo que dice el artículo 18 y pactos internacionales en cuanto a la finalidad de la pena. La finalidad de la pena, en teoría, ya sabemos todos, busca las ideologías RE, que tienen que ver con la resocialización, reeducación, reintegración al medio social, de una manera, digamos, reeducada, resocializada. Esto todo, ya sabemos, son principios teóricos que después en la práctica es muy difícil de
que se puedan lograr y llevar a cabo y lograr, o como quieran pensarlo. Esto tiene que ver con el artículo 18, las cárceles deben ser sanas y limpias, y no para castigo del delincuente, lo que debe tratar de que la persona salga mejor de lo que entró. La práctica, lamentablemente, en muchísimos casos, es todo lo contrario, las personas salen peor de lo que entran, entonces no se lo resocializa, no se lo readapta, y realmente salen, egresan de los penales, y por eso el alto índice de reincidencia que tenemos, y también de inseguridad, y cuando vemos los hechos más graves y notorios tienen que ver con personas que hace poco han salido de los penales. Eso, por supuesto, tiene que ver con una responsabilidad de la persona que comete el hecho, pero también tenemos que hacernos cargo, todo el sistema, de que evidentemente no está funcionando digamos, este sistema que digamos, románticamente, ideológicamente y teóricamente es muy lindo, digamos, pero que después cuando lo aplicamos en penitenciarías donde los presos viven hacinados, donde se violan todos los pactos internacionales de Naciones Unidas, donde ya estudiaron en el fallo Barbinsky que las condiciones de alojamiento son inhumanas, etcétera, etcétera, llevan a que no podemos pretender que una persona en esas condiciones después salga mejor de lo que entró. Claramente es así. Y basta visitar, y ya lo van a hacer cuando lleguen a la práctica penal, basta hacer una sola visita a una penitenciaría, que es la de acá de Batán, que supuestamente es una cárcel, comparativamente, es una cárcel modelo en relación al resto de la provincia de Buenos Aires. Entonces basta una sola visita, repito, para que lo que acabo de decir lo vean ustedes por sus propios ojos. Entonces, no podemos divorciarnos de esta realidad tampoco. No se puede uno divorciar de la realidad, vivir con las narices dentro de las teorías, de los libros, de los pactos, de las leyes, y abstraernos de una realidad que nos pasa por arriba. Dentro entonces de toda esta tendencia legislativa, Ley 24660, su réplica a nivel provincial 12.256, la impronta que marca esta ley es el principio de progresividad. Progresividad, que significa que la persona pasa de distintas fases o estamentos o etapas, que es la más restrictiva, con mayor seguridad, mayor control, desde el punto de vista penitenciario, pasa por una etapa intermedia de prueba, etcétera, perdón, de observación, y después, ya de prueba, en la etapa final, de prelibertad o de preparación para el afuera. Porque está estudiado que la persona no puede, por eso las penas cortas de duración no son convenientes, porque se pasaría de una etapa de observación y sin pasar ni siquiera por una etapa de prueba directamente al egreso, y eso es un choque con la realidad muy fuerte. La idea que sea un avance paulatino, que la persona pueda realizar, y hace un par de décadas en ese sentido se ha mejorado. Hay cárceles que tienen instrumentos como para hacerlo y otras no. Hay sistemas incluso de incentivos de puntajes para acotar la pena. Me refiero a hacer cursos, incluso a nivel hasta universitario, terminar el secundario, a nivel universitario, cursos también para aprender oficios, trabajar en el penal y poder juntar dinero o directamente ayudar al entorno familiar, que en la mayoría de los casos queda en una situación económica terrible, porque el sustento o el que generaba algún tipo de ingreso, mal o bien habido, pero era la persona que termina presa, con lo cual la mujer y los hijos, y esto tiene que ver con tratar de evitar la trascendencia del encierro, de la pena, a terceros, principalmente a la familia. Cuando la persona es detenida, por lo general se corta, repito, un ingreso económico, y esto, entonces, la posibilidad de que se aprenda un oficio y que se pueda trabajar dentro del penal, es una gran posibilidad para preparar el camino, para que también la
la persona que está encerrada le devuelva a esa familia que tanto perjudicó por el hecho de que él esté encerrado, para preparar el camino y también lo reciban y lo contengan como corresponde cuando salga, cuando egrese, y entonces eso facilite la reinserción familiar, que va a ser lo primero con lo que se va a encontrar el preso, y después la reinserción social. Entonces, el principio de progresividad es clave para tener en cuenta, y cualquier instituto de la ley de ejecución de la pena tiene que valorarse con este criterio, con este principio rector, ¿sí? La persona tiene que ir progresando, tiene que ir mejorando, tiene que ir cambiando de etapas antes del egreso. Y en la última etapa, vamos a ver que está justamente la libertad condicional. Esto que decíamos que es en un periodo durante el cual el penado sale de su propio encierro y que queda sometido a una serie de condiciones y que obtiene como beneficio la extinción de la pena si cumple, si agota en libertad esa última etapa de la pena, que ahora vamos a ver los términos que tienen que pasar. Bueno, se tiene por agotada la pena, por extinguida la pena, se extingue la pena, y en ciertos casos se tiene que cumplir un plazo mayor cuando estamos hablando de penas perpetuas, ¿no? Antes de esta etapa de prueba propiamente dicho, simplemente se los voy a mencionar para ir ya después de lleno la última media hora y sí estudiar la libertad condicional. Pero antes de la libertad condicional, si bien no es digamos, un camino secuencial que hay que pasar instituto por instituto, se pueden ir salteando, pero hay otros institutos que tienen que ver con justamente estas etapas que yo les decía, ¿no? Etapas de observación, de contralor, de observación y después de prueba, y que tienen que ver con los distintos regímenes que tienen los servicios penitenciarios, los establecimientos penitenciarios, que son los regímenes cerrados, que tienen que ver con justamente la primera etapa, esta etapa digamos, de contralor, de observación, un régimen cerrado, que tienen máxima seguridad, son pabellones en donde se alojan, digamos, internos que han cometido los hechos más graves, los delitos más graves, que digamos, de alguna manera se los cataloga como personas de riesgo, en el sentido de poder generar conflictos en la convivencia entre internos. Bueno, esa primera etapa se la llama un régimen cerrado. Después tenemos regímenes más moderados, antes de llegar al régimen abierto, semiabierto, y donde rigen distintas posibilidades ya de, no solo de pasar de régimen con mayores beneficios y con un tratamiento que tiene que ver más con la autoevaluación, es decir, que la persona ya no esté tan controlada, que esté en pabellones más abiertos, tratar de evitar tanta reja, y bueno, obviamente va a haber un perímetro que todavía va a estar cerrado, pero se lo pasan a un régimen por la última etapa de prueba, un régimen más semiabierto o abierto, de casas por cárcel, que se llama, que son lugares que están afuera de los pabellones, que están afuera del perímetro, de lo que es la parte de los pabellones propiamente dichos, y que tienen autodisciplina y autogestión, se cocinan solos, los internos, ya están en una etapa muy próxima al egreso. Y directamente ya empiezan, a partir de la mitad de la condena, la mitad del tiempo de encierro, y esto es muy importante entonces el cómputo de pena, les permiten, por ejemplo, gozar de lo que se llaman o libertad, salidas transitorias, ¿sí? Salidas transitorias que tienen que ver con una finalidad de afianzamiento de vínculos familiares, como decíamos hoy, que después, en la medida que la persona cumpla con los horarios, supongamos sale de las 8 o 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, durante un periodo, cumple, se le amplía ese horario, luego la persona puede conseguir trabajo, y entonces se le permite que trabaje en cierto horario, también que siga afianzando los vínculos familiares, y
En una etapa puede llegar a ir solamente a dormir al penal a la noche. A medida que esta persona vaya cumpliendo, siempre con tutorías, que puede ser un familiar o un vecino, se le va dando una serie de confianza, de libertades, como para ir preparando, le decía, el camino, el terreno para la salida plena, ¿sí? Después también hay un instituto que se llama Libertad, bueno, esto que les decía tiene que ver con la semidetención o semilibertad. Hay otro instituto que permite una salida ya con mayor autodisciplina, que tiene que ver con, se llama libertad asistida, que también requiere una serie de recaudos y una tutoría, pero ya no tiene tantas condiciones y se establece para las personas, sobre todo, que no pueden gozar de libertad condicional porque son reincidentes. Entonces, 6 meses antes del cumplimiento de la pena, se otorga, si cumple con los requisitos, esta libertad asistida. Y después entonces caemos en lo que más nos importa hoy, que es el Instituto de la Libertad Condicional. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos legales? Ya dijimos que está previsto en el artículo 13/17 del Código Penal. Vamos a encontrarnos con que la autoridad primero para establecer alguno. La autoridad competente para otorgarla es la judicial, ya lo dijimos, previo informe de la dirección del establecimiento penitenciario sobre la conducta del interno. Es autoridad judicial, ya lo dijimos, es un juez de ejecución penal, y si no hay juez de ejecución penal, tiene que ser el juez de la sentencia, ¿sí? Que hace las veces de juez de ejecución penal. Pero en la provincia de Buenos Aires están designados los jueces de ejecución penal. En otras provincias, si no lo hay, entenderá el juez de sentencia. Entonces, primero y principal, es la autoridad judicial la que otorga o no la libertad condicional. Vamos a leer el artículo para ir poniéndonos en tema. Vamos a ver que hay un factor tiempo, que hay otros requisitos, otros recaudos. El artículo 13 del Código Penal dice: el condenado a reclusión, fíjense que mantiene, porque no está expresamente derogada la pena de reclusión, por eso la aclaración de que está implícitamente derogada, ¿sí? Pero todavía no hubo una derogación expresa de la pena de reclusión. De hecho, acá está, y uno toma algunos artículos del Código Penal, por ejemplo, el homicidio doloso, el artículo 79, establece una pena de prisión, de reclusión o prisión. O sea, vamos a ver que en los delitos más graves se establece pena de reclusión también, y todavía está vigente, pero no se aplica porque está derogada implícitamente. Bueno, vamos, artículo 13. El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiese cumplido 35 años de condena, el condenado a reclusión o prisión por más de 3 años que hubiere cumplido los 2/3, y el condenado a reclusión o prisión por 3 años o menos hubiere cumplido 1 año de reclusión u 8 meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostiquen en forma individualizada y favorable su reinserción social bajo las siguientes condiciones. 1. Residir en el lugar que determine el auto de soltura. 2. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes. 3. Adoptar en el plazo que el auto determine oficio, arte, industria o profesión si no tuviere medios propios de subsistencia. 4. No cometer nuevos delitos. 5. Someterse al cuidado de un patronato indicado por las autoridades competentes. 6. Someterse a tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico que acrediten su necesidad y eficacia de acuerdo al Consejo de Peritos. Estas condiciones, a las que el juez podrá añadir cualquiera de las reglas de conducta contempladas en el artículo 27 bis, regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y hasta 10 años más en las perpetuas, a contar desde el día del otorgamiento de la libertad condicional. Bueno, varias cuestiones.
primer requisito más importante, porque si el interno no cumple con el requisito temporal, no cumple con el tiempo, no es admisible directamente, no se analizan más requisitos. Es decir, si no llegaron a los tiempos que está en condiciones de pedir la libertad condicional, el resto de los requisitos ni se analizan, ¿sí? Lo primero que va a ver el juez de ejecución es si el interno cumplió con los tiempos que establece el Código Penal para solicitar la libertad condicional. Y aquí establece una serie de supuestos. El primer supuesto, el más grave, si la persona está condenada a reclusión o prisión perpetua. Aquí hubo una reforma, ¿sí? Porque el código original establecía 20 años de reclusión o prisión perpetua. Debían pasar 20 años para que la persona pudiese pedir la libertad condicional. La reforma ha cambiado, la reforma por ley ha cambiado agravando esta situación y ahora exige 35 años. Esto ha sido interpretado por la dogmática y por algunos jueces ha sido hasta declarado inconstitucional porque se interpreta, rápidamente lo digo, el que quiera profundizar tiene que ir a leer estas cuestiones, estos detalles. Yo simplemente aquí hago de puntapié, hago de resorte como para que el que después quiera profundizar. No podemos ver en detalle todas las cuestiones, pero este aumento de pena, es decir, a la persona que cumple una pena perpetua, exigirle 35 años de prisión, viola para algunos la Constitución, porque hace que la pena sea una pena cruel, inhumana y degradante. Es una pena que no respetaría la dignidad de la persona, porque le elimina la expectativa que una persona promedio tiene de vida, incluso una expectativa de obtener la libertad, y que se da de bruce, es decir, va en contra de la finalidad de la pena. Si la finalidad de la pena es la resocialización, reeducación, la readaptación para el medio social, pedirle a una persona que tenga que pasar 35 años para recién tener una posibilidad de egreso es prácticamente condenarla a una pena material de muerte, y violándose entonces el principio de humanidad de las penas, repito, que establece que las penas no pueden ser crueles, inhumanas o degradantes, y que la pena de muerte está prohibida por nuestro sistema constitucional, y que en definitiva va en contra de la finalidad de la pena, que es la resocialización. ¿Sí? ¿Quedó claro? El segundo supuesto es penas de hasta 3 años de prisión, perdón, mayores de 3 años de prisión, mayores de 3 años de prisión, o sea, 3 años y un día. A partir de esa pena, tiene para pedir, y para que se pueda otorgar la libertad condicional, tiene que haber cumplido las 2/3 partes de la pena. ¿Sí? Repito, mayores de 3 años, no hasta 3 años, pues es otro supuesto. Tiene que ser penas mayores de 3 años, se exige cumplimiento de las 2/3 partes de la pena. Y la pena igual o menor a 3 años, repito, pena igual o menor a 3 años, toda de efectivo cumplimiento, exigen 8 meses de prisión, que debe abarcar el caso de reclusión, porque para la reclusión el código originario establece 10 meses, perdón, un año de cumplimiento, pero al considerar la pena de reclusión tácitamente derogada, solamente se exige la pena por el cumplimiento de 8 meses de prisión. ¿Entendieron esto, los tiempos entonces? Vamos repasando. Prisión perpetua, no nombremos más a la reclusión porque no vamos a confundir. La reclusión está derogada implícitamente. Pena de prisión perpetua deben pasar 35 años. ¿Sí? Más allá de los reparos constitucionales que ya hablamos, tienen que pasar 35 años. Salvo que el juez declare inconstitucional esos 35 años y exija menos. ¿Sí? Pero de lo contrario, tienen que pasar 35 años.
penas mayores a 3 años de prisión, de efectivo cumplimiento, tiene que pasar las 2/3 partes de la pena. Y penas iguales a 3 años o menores de 3 años tienen que pasar 8 meses de prisión. En esos 3 casos, depende del caso que le toca a cada uno, la persona, el interno, está en condiciones temporales de pedir la libertad condicional. Acá en este instituto es necesario que sea la primer condena o no hace falta. No. Esa de libertad condicional. No, ahora vamos a ver que uno de los requisitos para que se dé la libertad condicional es no haber sido declarado reincidente. Entonces ahí está relacionado con lo que vos decís. Pero una persona puede haber tenido, ¿ustedes ya vieron la reincidencia, el concepto y todo lo que significa? Todavía no. Bueno, No, si no van a me ver que equivoco. reincidente, al oído del ego, del ciudadano común, del ciudadano de a pie, reincidente es el reiterante, el que tiene un proceso penal abierto, el que tuvo un proceso penal abierto, no importa cuándo. Técnicamente, jurídicamente hablando, reincidente no es esa persona. Reincidente se tiene que dar una serie de requisitos que establece el artículo 50 del Código Penal, tiene que haber cumplido parcial o totalmente pena como condenado de una pena de efectivo cumplimiento, aunque sea parcialmente. Entonces, aquel que tuvo anteriormente una condena, ya estuvo condenado, pero con una condena de ejecución condicional, no surte efectos y no puede ser declarado como reincidente. Después lo vamos a estudiar bien el tema de la reincidencia. Pero esto de que me preguntaban por ahí, si para obtener una libertad condicional tiene que ser primario, la respuesta en principio no, salvo que te hayan declarado reincidente. Si te declararon reincidente, en principio no podés gozar de la libertad condicional, con todas las críticas que se ha hecho, porque también vamos a estudiar que la categoría de la reincidencia está muy cuestionada, si bien la Corte en el año 2014 ratificó un fallo anterior, la Corte de Nación, ¿no? En el caso Arévalo, avaló la constitucionalidad de la reincidencia, hay muchísima doctrina y jurisprudencia que declaran inconstitucional la reincidencia por violar el ne bis in idem, el principio de culpabilidad y el principio de igualdad de la ley. Ahora lo vamos a ver al final, esto de que no pueden gozar de libertad condicional los reincidentes. Entonces, tiempos, ya lo tenemos. Esta persona, durante el tiempo que ha llevado, que ha cumplido pena, que de paso les digo, bueno, cuál es la naturaleza de la de la libertad condicional, la naturaleza es que es un modo de cumplimiento de la pena. Porque esto está discutido. Algunos opinan distinto, pero la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia dicen que es un modo de cumplimiento de la pena, porque como vamos a ver, si bien a esta persona, digamos, se suspende ese encierro en un penal y pasa a estar, como el nombre lo indica, en libertad, también el nombre indica que tiene una libertad condicionada. Es decir, está sometido a una serie de restricciones ambulatorias incluso. La primera es constituir un domicilio que va a ser aceptado por el tribunal, y tal vez el tribunal no le acepte constituir un domicilio en Salta, por decirle, o en Ushuaia, porque eso podría conspirar con el contralor que debe hacerse, habría que ver. Lo que les quiero decir con esto es que la persona no es que, bueno, le dieron libertad condicional, listo, terminó, cumplió la pena, no. Sigue sometido a una serie de restricciones, incluso ambulatorias, no puede elegir libremente el lugar donde va a residir. Ante un cambio de residencia tiene que informarlo rápidamente. Se le pueden establecer reglas de conducta, como por ejemplo no ingresar a lugares nocturnos, bailables, etcétera, porque la condena tuvo que ver con un conflicto en un lugar de esas condiciones. Y entonces tiene la libertad ambulatoria restringida. Entonces, claro, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Es que es
un modo de cumplimiento de la pena, es decir, la persona sigue cumpliendo la pena en libertad de modo más tenue, de modo más morigerado, está en libertad, entre comillas, pero sometido a una serie de condiciones. No tiene plena libertad, entonces sigue cumpliendo la pena. Si ustedes les preguntan, bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la libertad condicional? Es un modo de cumplimiento de la pena. Distinto, no en un encierro, no en la penitenciaría, cumple la pena en su domicilio, en la calle, trabajando, etcétera, pero con una serie de condiciones. Así como es un modo de cumplimiento de la pena la condena de ejecución condicional, porque la persona también está sometida a domicilio, a fijar un domicilio, a patronato deliberado, a cumplir reglas de conducta, etcétera. Entonces no tiene una libertad absoluta. Tal vez no pueda salir del país, o tenga que avisar para salir del país, pedir permiso. Entonces no tienen plena libertad como tenemos nosotros que no estamos condenados. La persona en esto tiene algo en común con la condena de ejecución condicional. Está condicionada a su libertad. Es más, no la cumple y va inmediatamente al encierro. Y vamos a ver que el que está gozando de libertad condicional, si no cumple con ciertos recaudos, los más importantes, que es fijar domicilio para el contralor y no violar ese domicilio y también no cometer nuevos delitos, esas son las condiciones más importantes porque de violarlas se le revoca la libertad condicional y inmediatamente vuelve al encierro. ¿Sí hasta ahí? Bien. En este lapso, bueno, entonces naturaleza de la libertad. En este lapso, los 35 años, los 2/3 de la condena o los 8 meses, tiene que haber cumplido con regularidad, tiene que haber cumplido con regularidad los reglamentos carcelarios. Bueno, ¿qué es esto de los reglamentos carcelarios? Tiene que ver con una serie de pautas de convivencia y una serie de pautas de conducta que el interno debe respetar y debe cumplir y que están reglamentadas en la ley de ejecución penal y que de violarlas el interno es sometido a un proceso administrativo y en su caso sancionado, es decir, puede tener sanciones disciplinarias, se le llama, ¿sí? Esas sanciones disciplinarias justamente lo que van a llevar es que no se considere que esté cumpliendo con los reglamentos carcelarios. El código exige que el cumplimiento sea regular. ¿Qué significa? Que no es que porque la interpretación que hace la doctrina de jurisprudencia, no es porque tiene una sanción administrativa, ya se lo da por no cumplido con los reglamentos carcelarios y entonces no puede gozar de libertad condicional. No. Lo que va a tener que hacer, esto es una ponderación que hace el órgano judicial, ¿sí? El juez de ejecución o juez de sentencia, que va a tener que poner en la balanza una serie de factores que tienen que ver con el monto de pena que viene cumpliendo, la gravedad la gravedad y el monto de pena que viene cumpliendo en esa línea de tiempo. No es lo mismo evaluar a una persona que tiene 20 años de encierro que una persona que tiene 8 meses de encierro, ¿sí? Entonces, tal vez esta persona de 20 años de encierro haya tenido una sanción disciplinaria al inicio del encierro, ¿sí? Primer año, pero después ha cumplido regularmente, ha cumplido con todo el reglamento y no ha cometido ningún tipo de sanción, no ha recibido ningún tipo de sanción disciplinaria. Entonces se considera que por más que tenga una o dos sanciones disciplinarias, ha cumplido de todas formas regularmente los reglamentos carcelarios. También lo que el juez debe tener en cuenta es que, por lo general, digamos, el Poder Ejecutivo, digamos, el análisis administrativo que hace el Poder Ejecutivo tiende, porque están conviviendo con el preso y hay conflicto y hay digamos, permanente roce con la tarea de contralor, ¿no es cierto?, que tienen que tener el sistema penitenciario con los internos, llevan a que de alguna manera haya arbitrariedades o exageraciones y que a veces esas sanciones disciplinarias obedezcan a una suerte de modo extorsivo para
tener un dominio, una relación de poder con el interno, para que ante el mínimo, por ejemplo, falta de respeto, se lo sancione para que después no pueda obtener ciertos beneficios. Entonces, como hablábamos hoy, ¿no? Una cosa son la teoría, el análisis en abstracto, el romanticismo de las ideas, y otra cosa es lo que ocurre en la práctica, lo que ocurre en esa jungla de, digamos, que donde muchas veces, lamentablemente, decimos se aplica la ley de la selva, la ley del más fuerte, y no nos olvidemos que todo lo que es personal penitenciario está armado, tiene, digamos, a mano sistemas de control, digamos, coercitivo que precisamente los pone a los internos a merced de cualquier tipo de abuso y arbitrariedad. No quiero decir que en todos los casos se cometan abusos ni arbitrariedades, pero estas cuestiones están flotando y no se pueden perder de vista. El juez tiene que evaluar, entonces, cuando los informes penitenciarios vienen, digamos, negativos, diciendo que tal persona tiene sanciones penales, disciplinarias por esto, por lo otro. Les aclaro también que las sanciones disciplinarias tienen un recurso ante el juez de ejecución para que las establece el sistema penitenciario, pero pueden ser recurridas ante el juez de ejecución, y el juez de ejecución, previa vista al fiscal y a la defensa, resuelve y confirma o revoca esa sanción disciplinaria muchas veces. ¿Sí? Entonces, como le decía hoy, campea la idea de contralor del sistema digamos, de la agencia judicial, campea en todas las leyes y reglamentaciones para que no se cometan arbitrariedades por parte del poder administrador, del poder ejecutivo. Les tiene que quedar claro que es un derecho la libertad condicional, porque por ahí hay una palabrita que utiliza el legislador que dice podrá. No es que el juez tenga, digamos, libre terreno para decidir en forma arbitraria y sin fundamentos que no corresponden a la libertad condicional. Es decir, que si se dan los requisitos establecidos por la ley, el juez debe reconocerle el derecho que tiene el imputado a la libertad condicional. No es una gracia o un beneficio que si el juez te lo quiere te lo da y si no quiere no te lo da. Para algo están establecidos los requisitos en las leyes, en el Código Penal, ¿sí? Y en los códigos procesales penales. El juez debe verificar si se dan esos requisitos, siempre debe analizarlos e interpretar los requisitos en clave constitucional, porque sabemos desde una visión conglobada del ordenamiento jurídico, no puede una ley o una reglamentación de una ley contradecir una máxima constitucional o convencional. En todo caso, el juez debe declarar la inconstitucionalidad en el caso concreto de una ley o una reglamentación y resolver de acuerdo a esa pauta constitucional, ¿no? Esa regla constitucional que, por otro lado, ya sabemos son operativas. Las condiciones, vamos a las condiciones. La primera condición es residir en el lugar que determine el auto de soltura. Esto tampoco significa, un poco ya les dije, que el juez puede arbitrar, es decir, quiero que fijes domicilio sí o sí en la ciudad de Mar del Plata, porque a mí se me ocurre, porque a mí me queda cómodo, porque conozco a la gente del Patronato Deliberado, los funcionarios del Patronato Deliberado de acá de la ciudad de Mar del Plata, entonces para mí va a ser más sencillo, no. Digamos, salvo que se justifique en factores de riesgo para el cumplimiento de la libertad condicional, el imputado tiene libertad para elegir lugar de residencia. Lo que sí va a estar sometido estrictamente a ese lugar de residencia, porque ese lugar de residencia va a estar conectado con un control del Patronato Deliberado, que es un organismo dependiente del Estado, ¿sí? Que justamente con una serie de funcionarios de distintas disciplinas, psicólogos, sociólogos, asistentes sociales, etc.,
controlan, en teoría, deberían controlar, lamentablemente, este organismo está muy mal de recursos humanos, más que nada, muy poca gente, entonces es muy difícil ejercer un real control de los presos, perdón, de los liberados, en este caso, los internos liberados. Pero bueno, ese domicilio va a tener mucha implicancia porque el patronato deliberado que va a controlar a ese imputado va a ser el que le corresponda de acuerdo al domicilio del imputado. Hay distintas como sucursales o suborganismos del patronato deliberado que entonces trabajan en todo el país, toda la provincia, en todo el país, de acuerdo al domicilio de la residencia que establezca el imputado. Entonces, el primer requisito es residir en el lugar que determine el auto de soltura, que en principio, repito, es el domicilio que ofrece el propio imputado, ¿sí? O sea, el domicilio donde vive con sus hijos y su esposa, o si no está en pareja, el domicilio de los padres, o el de un amigo, o el propio. Segundo requisito, observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes. Esto está criticado, por ejemplo, Zaffaroni y Alagia de Lócar dice, cuando se habla de regla de inspección se está hablando de reglas de contralor, en relación de vigilancia, reglas de vigilancia. Y prohibirle el consumo de bebidas alcohólicas no es una medida de inspección, es una regla de conducta en todo caso. Entonces hay como un desfasaje ahí lo que quiso decir el legislador con el ejemplo que puso. De todas formas, se puede establecer como regla de conducta, porque por ahí hay una remisión al artículo 27 bis del Código Penal, la última parte, que dice que el juez podrá añadir cualquiera de las reglas de conducta contempladas en el artículo 27 bis del Código Penal. Entonces, podría el juez de ejecución establecer esta regla de conducta, o también otras, como por ejemplo no acercarse al domicilio de la víctima durante un plazo, o no concurrir a un establecimiento nocturno porque está relacionado con el delito por el cual se lo condenó. Lo que no puede establecer el juez una pauta de conducta que sea arbitraria, que no tenga nada que ver con el delito por el cual se lo condenó. Si el delito ocurrió en un boliche bailable, mientras la persona estaba bajo los efectos del alcohol o de la droga, el juez de ejecución sería razonable que imponga como regla de conducta la prohibición de ir a ese tipo de establecimientos o de consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes. Pero si no tuvo nada que ver con el hecho, no sería razonable. Por ejemplo, si se lo condenó por un delito de lesiones graves respecto de su pareja, y sería razonable que durante el tiempo X no pueda acercarse a la expareja, a la víctima. Eso depende del caso concreto, pero hay, digamos, libertad en cuanto a las reglas de conducta que puede establecer el juez de ejecución. Otra es, la tercera, adoptar en el plazo que el auto, adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia. Esto ha sido muy criticado, pareciera que es una disposición de tipo clasista, donde, bueno, si estás acomodado económicamente, no te exijo nada, y si no, te obligo a trabajar. Entonces, ha recibido esa crítica. Por supuesto, no se puede exigirle como condición de la libertad condicional que consiga un trabajo, encima con lo difícil que está hoy conseguir un trabajo. No a las personas que están en prisión y que están por salir de prisión, sino a cualquier ciudadano que está en libertad y que incluso ha tenido experiencia en otros trabajos, etc., ¿no? Bueno. El inciso cuarto dice no cometer nuevos delitos. Este sí es un requisito, digamos, que algunos lo critican porque justamente está previsto después, como en el otro artículo, como una causal de revocación. Una causal de revocación si comete un nuevo delito. Ahora, ¿qué es de la libertad condicional, no? ¿Qué es cometer un nuevo delito? Bueno,
no es que se inicie una investigación en tu contra, sino que constitucionalmente se entiende cometer un nuevo delito es que seas condenado con una condena firme por cometer un delito. Entonces recién ahí se va a poder revocar la libertad condicional o se va a poder tener por no cumplida los requisitos de la libertad condicional, cuando haya una sentencia firme. Someterse al cuidado en patronato, como ya lo venimos hablando, indicado por las autoridades competentes. El patronato cumple con esa función de contralor, de seguimiento. El inciso sexto es someterse al tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico que acredite, etc. Bueno, esto va a tener que ver con la necesidad de un tratamiento, y eso lo va a establecer el profesional, el psicólogo o el psiquiatra, a ver si necesita un tratamiento. Y también la duración de ese tratamiento lo va a tener que dictaminar el profesional, porque el juez no puede decir, bueno, en 6 meses de tratamiento ya está curado, no necesita más, o sí, o necesita 2 años. Eso lo va a determinar el propio profesional. Y después se establece que, de acuerdo a la pena, si cumple, digamos, hasta el final de la condena, las penas privativas de la libertad, sin cometer un nuevo delito y cumpliendo con todas estas reglas de conducta, la consecuencia jurídica es se extingue la acción penal, ¿sí? Entonces se tiene por cumplida, no, la pena, perdón, se tiene por cumplida la pena. Y si es un caso de prisión perpetua, tienen que pasar 10 años desde que se puso en libertad, donde tiene que cumplir con toda esta regla de conducta y también no cometer nuevos delitos, ¿sí? Se tiene por extinguida la pena, aun cuando sea una condena perpetua. Luego, el tema de la revocación, ¿sí? El artículo 17 dice: si la libertad condicional ha sido revocada, no podrá obtenerla nuevamente. Esto también ha sido criticado porque no es tan claro, porque pareciera que cuando se unifican penas podría, digamos, dentro de esa unificación de penas, pedir una nueva libertad condicional porque se le revocó la libertad condicional en relación a la otra pena, no a la segunda que está cumpliendo. Ya es para hilar más finito. Reincidentes. El artículo 14 dice que no se les concede a los reincidentes. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Toda la discusión que yo les dije de la inconstitucionalidad que sostienen algunos de la reincidencia, uno de los principales consecuencias gravosas para el que es declarado reincidente es que no puede gozar de la libertad condicional. Lo que les puedo decir es que, bueno, eso está discutido, y lo que les puedo decir es que la ley de ejecución penal 24660 establece, y la ley provincial establece lo que se llama libertad asistida, que permite aún al reincidente gozar de algo parecido a la libertad condicional, se llama libertad asistida, lo que les dije hoy más temprano. Por último, porque ya estamos cumpliendo con la hora, el artículo 15 establece que cuando cometiere un nuevo delito, con los alcances que ya le dije, o violare la obligación de residencia, de residir, establecer el domicilio, se revocará la libertad condicional, no contándole el tiempo que haya estado en libertad, como que vuelva a foja cero. Entonces, si cometiera un nuevo delito con los alcances que ya le dije, o violar la obligación de residencia, esto es, tiene que estar comprobado que esta violación, es decir, no está más, se lo va a notificar al domicilio, el patronato deliberado lo va a buscar al domicilio y no lo encuentra, etcétera, informa al juez de ejecución, el juez de ejecución debe comprobar que este incumplimiento es deliberado, que la persona se desentendió, que está en libertad condicional y está incumpliendo este requisito, porque a veces puede ocurrir que le haya pasado algo muy grave y que entonces esta violación de residencia sin avisar al juez de ejecución lo haya hecho por una urgencia o por necesidad, porque ha tenido que ir supongamos que vive en la ciudad y ha tenido que ir a trabajar al campo y no tomó el recaudo de avisar al juez de ejecución, etc. Comprobada esa situación y que no fue un incumplimiento deliberado y doloso, intencional, entonces se puede llamar la atención y reajustar esta cuestión. Ahora, si se prueba que el incumplimiento es intencional, se le revoca la libertad condicional con esos alcances. Luego, si incumple el resto de los requisitos, la pauta de conducta,
todo lo anterior que ya analizamos, bueno, el juez ahí va a analizar si le va a contar total o parcialmente, o no le cuenta, le va a, digamos, descontar esa libertad condicional total o parcialmente, o no le cuenta absolutamente nada. Y esto va a tener que analizarlo el juez de acuerdo a justamente esto, ¿no? Que yo le decía. De qué modo, frente a la comisión de un nuevo delito está claro, pero hay que ver de qué modo se incumplieron el resto de la regla de conducta y esa regla de inspección. Porque hay grises, ¿no es cierto? Entonces, el juez puede contemplar que si bien hubo algún tipo de incumplimiento de una regla de conducta, no ha sido un incumplimiento total, no ha tenido intencionalidad, entonces puede establecer. O no considerarla como una pauta para restarle esa libertad que fue teniendo condicionalmente, o hacerlo en forma parcial y no en forma total. Luego, hay un punto que viene con la reforma, que tiene que ver con, no solo tiene que cumplir con regularidad los reglamentos carcelarios, sino recibir un informe positivo de pericial, que esto tiene que ver con un informe que hace las distintas áreas de la dirección de penitenciario, ¿no es cierto? De las áreas de psicología, de tratamiento criminológico, etcétera, etcétera. Y como hoy un poco le decía, la mayoría de esos informes son negativos, porque consideran que es prematuro, que no está readaptado para egresar digamos, a una libertad condicional o una libertad asistida. Suelen ser negativos los informes y con muchos reparos, sobre todo los informes psicológicos y psiquiátricos. El juez no está vinculado a estos informes negativos. Lo que debe hacer el juez es ponderar con todos los requisitos sobre la mesa, ¿sí? Y tomar una decisión muchas veces difícil, en que más allá se aparta de esos informes penitenciarios, psicológicos y psiquiátricos, y de todas formas considera, porque es una decisión judicial, esto no está vinculado administrativamente, y entonces toma la decisión que después muchos vemos que lamentablemente se interpreta como que el juez de ejecución, por haber liberado a una persona, después esa persona comete un delito, y entonces es culpa del juez de ejecución que lo liberó. Y sabemos que el juez de ejecución, primero, no tiene la bola de cristal para saber, y no es su función hacer juicios de probabilidad de comisión de nuevo delito. No está en la función del juez de ejecución. El juez de ejecución tiene que ver si la persona cumple con los requisitos revisados en clave constitucional, los requisitos previstos legalmente, y si un informe no lo convence, aunque sea un informe del área médica, no lo convence de que la persona, que no es conveniente que la persona sea establecida en libertad, va a desoír ese informe y de todas formas va a dar la libertad condicional. Tal vez con más requisitos, más pauta de conducta, un contralor más estrecho, etc. Pero lo que quiero que les quede claro es que el que tiene la decisión, el contralor y la decisión de los institutos y cómo se cumple y qué modalidad tiene que tener la pena es la agencia judicial, no la agencia administrativa, no el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Bueno, cerramos por hoy. Quedo para alguna pregunta muy puntual, porque ya estamos en horario. Este beneficio, digamos, ¿no? Este instituto, ¿lo pide sí o sí el condenado, así? Sí, Junto lo con pide el condenado fiscal. a través de su defensor. Sí, Ah. digamos, el juez de ejecución no lo aplica de oficio. Bien. Y no está obligado, por ejemplo, a pedirlo, porque, por ejemplo, No a está veces en la obligado. práctica Sí, la muchos mayoría condenados prefieren estar, a lo es mejor, terminar de cumplir porque no tienen dónde ir, no tienen dinero. Bueno, puede ocurrir. Yo te puedo decir Desisten de que ese derecho. en el 99% de los casos se buscan un lugar para ir, algún conocido, un familiar, lo que sea, pero la mayoría de los casos quieren salir. No es que dicen, bueno, espero hasta el último día de la condena. Si tienen posibilidad de un beneficio, Ok.
lo van a tratar de lograr, de conseguir. Pueden ¿sí? ir a lo de un familiar, por Sí, ejemplo, sí, no claro que sí. necesariamente tiene que ser un domicilio Siempre que haya propio y eso. un controlador de patronato deliberado, una tutoría, alguien que se compromete a hacer un seguimiento, etc., el Ah, juez lo bien. puede otorgar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Igual todos estos temas se van a seguir viendo. Veo que hay algunos en el cronograma. Por ejemplo, la última de las clases que me toca a mí, hablar de medidas de seguridad. Reincidencia, voy a ver el tema de reincidencia, reparación, decomiso. Bueno, va a haber temas vinculados con esto. También hay una clase de penas de prisión, fases y alternativas, así que vamos a seguir hablando de todos estos temas. Espero haber sido lo más claro posible para que ustedes puedan distinguir entonces las diferencias de institutos entre la suspensión de juicio a prueba, la condena de ejecución condicional y la libertad condicional. ¿Sí? También la libertad asistida, las salidas transitorias, los regímenes de semilibertad o de prelibertad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si no, damos por finalizado. ¿No? Bueno, perfecto. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Doctor, gracias. Chau, chau. Hasta luego.